Buenas noches, Casio Licelli, Antonio Gasol. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Observatorio Cotidiano, en su versión de los miércoles de la economía y la política. El señor Trump ha dicho que estaría dispuesto a denunciar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aparte de construir su muro al cielo. Se dice que Bernie Sanders, anterior precandidato a la presidencia por el Partido Demócrata, insistió en que la situación laboral en particular de Estados Unidos se debería atribuir al funcionamiento del TLC, el CAN, el TLC de América del Norte. E incluso se dice que la señora Clinton, esperemos que candidata triunfante pronto a la presidencia de aquel país, ha dicho también que estaría dispuesta a revisar el tratado, sea eso lo que signifique. Y en el mundo, los expertos en comercio internacional, en la economía mundial, nos hablan de una especie de ola de neoproteccionismo o de revisión del orden del régimen de libre comercio que supuestamente se implantó en el mundo a fines del siglo XX. Y la pregunta que yo me hago y les hago, ok, Clinton, Trump, Bernie Sanders, los belgas, los balones, etcétera. ¿Y nosotros qué? ¿Qué con el TLC? ¿Qué frente al TLC? ¿Qué es lo que los mexicanos debemos empezar a pensar y decir a este respecto? Antonio. Bueno, lo primero sería agradecer la invitación, pero sobre tu pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer los mexicanos? Pues algo que está ocurriendo en el mundo efectivamente es una especie de revisión de aquellos ideales de libre comercio como el gran objetivo, que viene desde Adam Smith para nuestros días. Y efectivamente está recorriendo el mundo una ola proteccionista, no solo en Estados Unidos, en la Unión Europea, con la región de Valonia y Bélgica, y el Brexit. Todo esto tiene que ver con ese proteccionismo naciente o creciente. ¿Hacia dónde vamos? Es cierto que la plena libertad de comercio pleno es lo que debemos perseguir, o es cierto que no, que debemos de cerrarnos y ser proteccionistas. Entonces quizá tendríamos que empezar a pensar sobre qué tanta liberalización del comercio es conveniente y es posible, y qué tanto proteccionismo es conveniente y es posible. Ambos extremos, ¿no? Me parece que son inadecuados. Ajá. Ambos extremos. Ambos extremos me parece que son inadecuados. Para abordar esas preguntas tendríamos que asumir que el tiempo pasa y que llevamos 26 años de TLC. Sí, y $1,000 millones calculaba Casio Licelli antes de que entráramos aquí, todos al los día Sí. de comercio entre Estados Unidos y México, ¿no? ¿Cómo abordamos el tema del tiempo? Yo agregaría el espacio, viendo las regiones, ¿no? Viendo el centro, norte y el norte de México, cómo han cambiado indudablemente, para bien y para mal. ¿Cómo asumimos todo eso para abordar esta pregunta, digamos, fundamental, porque es histórica, ¿no? Claro. Bueno, yo diría, tomando un poco lo que dice Antonio, inclusive la venerable teoría de la ventaja comparativa está ahora teniendo muchas críticas empíricas. Axiomáticamente es perfecta, la hizo Ricardo y es casi perfecta, pero tenemos mucho comercio oligopólico, mucho comercio interindustrial, que ya no se explica por la ventaja comparativa revelada, sino por los intereses de los grandes consorcios industriales y comerciales en el mundo. En ese sentido, yo pienso que es muy difícil para México y para Estados Unidos revertir muchas partes del Telecán. No que esté de acuerdo o no, pero muy difícil. La cadena principalísima es la automotriz.
donde la región en su conjunto, crecientemente con más peso mexicano, en parte quizá por los malos salarios que aquí se pagan, es el mayor núcleo automotriz del mundo. Y la única forma de competir de las grandes firmas americanas es dentro de la lógica del Telecán. No solo exportamos mucho, importamos mucho para luego exportar. Entonces yo creo que decía alguna vez Alicia Bárcena que exportamos importaciones. Así es. Así es. ¿Sí? Y como dice nuestro maestro David Ibarra, generamos un gran superávit comercial por estas razones con América del Norte y se lo entregamos literalmente a China. Yo creo que había que poner inevitablemente a China en la ecuación. Y se trataría de una ecuación destinada, ya no sé cuál palabra usar, pero tú me corriges, Antonio. ¿Se trata de revisar el tratado? Es decir, ¿qué significado tiene revisar? O ampliar el tratado, o sea, meter más temas, no sé cuáles serían. Recuerdo que al final de la negociación, pues se metieron 2 temas, ¿no? Clinton los tuvo que meter y Salinas de aceptarlos, presidente Salinas, laboral y ambiental, ¿no? ¿Habría que pensar en otros temas adicionales a todo esto? ¿O? Bueno, creo que y parecería un poco absurdo lo que voy a decir, pero tendríamos que empezar por hacer una valoración real, objetiva del tratado. Es decir, para muchos ha sido un éxito pleno, y eso no es cierto. Para otros, al tratado le debemos atribuir todos los males de la economía mexicana, y eso tampoco es cierto. Es decir, México era un país subdesarrollado en 1994. Ya lo era. Quizá uno de los problemas del tratado es precisamente ese, que no considera la asimetría, o sin el quizá, no considera la asimetría entre las partes. A partir de ahí vienen muchos problemas. Bueno, entonces, yo creo que sí que el tratado debe de verse, lo he planteado en algunas ocasiones, en plan de provocación quizá, pero si vamos a revisar el tratado, revisémoslo, y ¿por qué no hacemos una cosa que los técnicos llaman un mercado común? Porque un mercado común, además de la libre circulación de mercancías y servicios, significa la libre circulación de factores productivos, es decir, capital y trabajo. Casio Licelli. Bueno, eso sería... Esa nota ya la has tocado. Así es. ¿Por qué no, dice Antonio, plantearnos? O sea, es como ir hacia adelante, claro, diría yo. Yo veo 2 cosas ahí. Yo comparto la idea de ir hacia adelante, porque ir hacia atrás, por lo que hemos dicho, y por la globalización, sería muy difícil. Ahora, el tratado tiene defectos claros e importantes. Para nosotros, que sus efectos multiplicadores hacia adentro han sido bajísimos. Entonces hemos generado un país dual, lo cual es muy desaconsejable. Pero denunciar o revisar el tratado en términos prácticos políticos es altamente riesgoso, porque la otra parte también va a querer otras cosas. Pero, ¿qué cosas? Digo, porque, bueno, no van a llevamos aceptar, 20 y tantos años, se abrió la economía, claro, ¿no? Como pocas en el mundo. Bueno, ahí está el tema energético, que no se planteó entonces y que ahora con las reformas mexicanas se plantearía plenamente, la plena integración energética de América del Norte, que puede ser en este momento de la historia plausible. Pero a mí el tema que me preocupa es que si fuera un mercado común, tendríamos que aceptar un arancel común. Y el arancel común nos ata completamente a las decisiones industriales de Estados Unidos, porque es abrumadoramente la economía más grande. Pero sobre todo, la libre circulación de personas no la van a aceptar jamás. Pero entonces no hay mercado común. No va a haber. No va a haber, y como no estamos en la OTAN, o sea, esta idea de muchos mexicanos, de muy buena fe si tú quieres, de generar esta América del Norte, pues no va a ser. En primer lugar, no va a haber una alianza militar, ni la puede haber. Eso es clave. Con Canadá sí, con México no. Canadá, por cierto, está adquiriendo una importancia estratégica que no tenía, porque está abriendo el Ártico. Entonces Canadá otra vez vuelve a ser un país
menos importante en lo económico, pero muy importante en lo estratégico. México no está ahí. Entonces, pues sí, un mercado común que era como conceptualmente como algo interesante, pero muy poco factible que suceda. No, yo lo planteaba, así lo dije, como una provocación, Claro, evidentemente. Y es buena provocación. Sé buena. que en términos técnicos y en términos políticos es absolutamente inviable esa opción. Pero el tratado como tal es que ahora, si se cumplen las amenazas veladas de una y abiertas de otro de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, o de revisarlo o de eliminarlo, sí creería, por lo menos durante una etapa larga, una fase de incertidumbre muy seria, muy severa en la economía mexicana. México no ha hecho nada por reducir su enorme dependencia comercial y de otro tipo, estamos hablando del comercio, su enorme dependencia comercial para exportaciones respecto de Estados Unidos. Ahora, un pequeño detalle, antes se hablaba de que a México abrió la economía. México había abierto la economía antes del Telecán. Para entrar antes de entrar al GATT. Todavía. Antes de entrar al GATT, no hay más que ver el nivel arancelario de México y las restricciones que tenía México cuando entró al GATT, y el protocolo de ingreso al GATT en el 86, ya prácticamente lo que es avalar lo que ya se había liberalizado antes. Fue una decisión soberana del gobierno interna, mexicano, tomada por el gobierno mexicano. mexicano. Vamos a una pausa y continuamos. ¿Está bien? Casio Luiselli, dice Antonio Gasol que no hemos superado el alto grado de dependencia de nuestras exportaciones con respecto a Estados Unidos. Pero es un hecho histórico, es una historia muy larga. No tiene, bueno, ahora es el TLC, pero no había TLC antes y el 80% de las ventas eran en Estados Unidos. Y frente a esto siempre se ha dicho hay que diversificar. Claro. Pero yo recuerdo que su sarcasmo característico proverbial, mi querido maestro Emilio Mújica, cuando le hablábamos de esto, de diversificar el comercio, me decía, sí, hay que diversificarlo. Pero no se olviden que el mercado más grande y dinámico del mundo son los Estados Unidos. Claro. Lo que tenemos que hacer más bien es explotarlo, explorarlo, penetrar, conquistar ese mercado, decía Mújica. Y bueno, ya que estamos en una sesión de provocaciones, recuerdo esta y creo que es importante, ¿no? ¿Qué hacer? En particular, bueno, tú has estado por mucho tiempo en América Latina como embajador de nuestro país. Antonio tiene un largo historial en contactos con la ALAL, la ALADI, los diversos intentos de integración latinoamericana. ¿Sí es una opción? Bueno, es una maravillosa pregunta. Yo creo que es una opción que depende exclusivamente de que México y Brasil se pongan de acuerdo. Podemos hacer una narrativa mucho más vasta y compleja, pero ni México ni Brasil han mostrado voluntad en serio de integrarse. Y una integración económica con Brasil tendría muchísimo sentido, muchísimo sentido. No nos resuelve todos los problemas, pero nos abre una puerta a un mercado enorme. Se nos olvida que América Latina sumada tiene un Producto Interno Bruto de 9 trillones de dólares. O sea, es una muy grande economía. La mayor unidad económica de América Latina es Sudamérica sin Brasil. Es ligeramente mayor la economía de los 9 países sudamericanos que la de Brasil. Y la tercera parte de la ecuación es México, las grandes Antillas y Centroamérica. Entonces haría muchísimo sentido. Hay muchos mercados, las empresas mexicanas han tenido éxito, lo sé de haberlo vivido ahí. Entonces, esa es una vía a explorar con mucha seriedad
y esa vía empieza por Brasil. Esperemos que Brasil en esta circunstancia esté más abierto a conversar con nosotros. Ellos tenían el Mercosur como su ámbito privilegiado. El Mercosur ha hecho agua por todos lados. La cosa básica del Mercosur es que cada vez compra menos Mercosur al Mercosur. Y ahí entra de nuevo China. Claro. China. Entonces, el centro-periferia de repente nos cambió. Ahora tenemos otro centro, aparte del tradicional, que es China. Y China nos ha distorsionado precios y nos ha cambiado mucho el panorama económico. América del Norte tendría que ser competitiva vis a vis China. Y creo que ahí hay un camino hacia adelante, no hacia atrás, con el Telecán. Antonio. Sí, cuando yo planteo esto de la diversificación, no quiere decir que no se aprovechen la vecindad con el principal mercado del mundo. Eso no, por favor, eso sería absurdo. Pero se trata de diversificar el riesgo. Uh-huh. Eso lo hace cualquier inversionista, conoce lo que es diversificar, cualquier persona conoce lo que es diversificar el riesgo. Y está el caso chino. México ha firmado el Tratado Transpacífico. Estados Unidos forma parte del Transpacífico. Todavía no entra en vigor, posiblemente no entre en vigor, pero en fin. Según el presidente Obama, el Transpacífico es para enfrentar a China. Bueno, ¿por qué México participa de un acuerdo para enfrentar a China en lugar de ver cómo participa en China, que es el segundo mercado del mundo, pero es el que más está creciendo? Es una pregunta para la que yo no tengo respuesta. Casio Luiselli. Bueno, yo estoy de acuerdo con Antonio y tampoco tengo una gran respuesta. Yo creo que ahí es una inevitabilidad geopolítica y tiene también que ver con Japón y con los países del sudeste asiático. Hay un costo de no estar y de estar con el TPP. Yo me inclino a favor de no estar en el TPP, desde luego, que quede claro, pero entiendo la dificultad del dilema. El caso fascinante es cómo Corea mantiene su independencia y fue reacia al TPP cuando Corea era muy lógico que lo estuviera, ¿no? Entonces sí, yo creo que el TPP ojalá pase mejor vida, tiene sobre todo un propósito geopolítico, e insisto que China ya es el mayor mercado para muchas manufacturas que México tiene, porque tiene un nivel de ingresos mucho más parecido al nuestro. Y habría que explorarlo por las dos vías, directamente con China. Tú dices a través de un tratado. No sé si un tratado. A mí el tratado con China me da un poquito de horror también, Uh-huh. porque nos van a seguir avasallando más todavía. Pero me da un poquito de hilaridad cuando mis amigos sudamericanos dicen, no, tenemos un TLC con China. Bueno, ¿qué significa eso? Simplemente que China exporte más cómodamente en los pequeños mercados. Pero sí, México ya ha hecho un esfuerzo acreditado. Fíjense una cosa importante, el único país que le vende manufacturas con contenido tecnológico a China es México. Brasil es un tema fascinante, menos del 1% de las exportaciones brasileñas a China son manufacturas. México, mucho más modesto el comercio, desde luego, pero más del 85%. Entonces es un camino que se debe explorar. Pero yo sobre todo creo que el futuro del Telecán es un Telecán integrando más las cadenas y compitiendo sobre todo con la enorme economía china. No quiero simplificar, es más complejo que esto, pero por ahí yo vería el camino. Y sí, estoy de acuerdo que hay que diversificar. Todavía sigue siendo una especie de tabú decir, entremos a África. África tiene 1.100 millones de habitantes y una economía que lleva 15 años creciendo más del 5%. Se están generando muchas oportunidades, además de la conveniencia política o hasta humana de estar más cerca de África, ¿no? Decía Casio Luiselli, Antonio, hace rato que uno de los problemas, lo vuelve a decir ahora de otra manera, es que no hemos, creado las condiciones para interiorizar al máximo posible las ventajas del comercio internacional. Claro. Exportamos importaciones, el multiplicador, etcétera, etcétera. Se esperaba
que con el TLC, la apertura a la inversión extranjera y demás, bueno, habría un boom de empleo, sobre todo del empleo más abundante en México, el empleo no calificado o semicalificado. Y en el tiempo esto implicaría pues, un mejoramiento en los niveles de vida de esos trabajadores incorporados que luego se podría desparramar. No operado así el mecanismo. No. Y recientemente nuestro colega y amigo Gerardo Esquivel ha puesto en circulación una gráfica, un estudio de la manera como se distribuye el producto entre ganancias y salarios, nada menos que en la industria automotriz, la más avanzada, la punta de lanza. Y bueno, hasta que se corrija ese cálculo, el resultado es devastador. Claro. Es una distribución increíblemente contraria al interés del trabajo, ¿no? Claro. Deberíamos meter en estas reflexiones el tema redistributivo, el tema del trabajo Bueno, no creo que un tema de esa trascendencia tuviera cabida en un tratado internacional, por muy revisado que estuviera. Pero eso corresponde plenamente a la responsabilidad de la política económica mexicana. Es decir, el hecho de tener tratados no significa que no se atienda, al revés, eso es lo primero que se debe de atender. Si los tratados o el comercio como está organizado contribuye, y creo que sí está contribuyendo, a esa concentración de la riqueza, bueno, quizá la culpa no sea tanto del tratado cuanto de la propia estructura social y política y económica del país. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Los tratados facilitan el comercio. Y sí, el Telecán ha generado un aumento enorme de las exportaciones mexicanas. Pero ojo, y esto lo decías hace un momento de broma, pero no es broma. Es decir, el altísimo contenido de importación de las exportaciones mexicanas hace que eso no se traduzca en el crecimiento de la economía. Así es, sí. La competitividad. Incluso parece aumentar la participación de las importaciones en vez de ir disminuyendo. La competitividad de las exportaciones mexicanas se basa en una perversa combinación. Alto contenido importado y bajos salarios. Así cualquiera es competitivo. Estoy completamente de acuerdo con Antonio en eso. Yo creo que hay un estudio interesante de René Villarreal que apunta en la dirección de generar clústeres que permitan más permeabilidad de los beneficios del tratado hacia pequeñas empresas. Habría que verlo con detalle. Es una posibilidad interesante, porque yo creo que aquí la apuesta histórica es muy difícil echarse para atrás. La señora Clinton sabe muy bien que hay 6 millones de empleos directos vinculados al Telecán en Estados Unidos. Y sabe muy bien que la mayor parte del comercio de Estados Unidos en manufacturas es con sus socios del Telecán. Entonces, yo creo que el horizonte de la revisión, también lo dijo Obama, que lo iba a revisar y después no pasó gran cosa. Yo supongo que eso haría la señora Clinton. El otro señor, Toco Madera, sí sería claramente un riesgo muy grande. Bueno, pues gracias por esta primera revisión a un tema que tiene que convertirse de nuevo en tema central, como bien ha dicho Antonio Gasol, para nosotros, ¿no? Claro. Para definir la política interna en esta área, pues que de cualquier manera sigue siendo privilegiada, ¿no? Geopolítica y geoeconómicamente. Antonio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Luis Eli, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias.